Muy buenas de nuevo a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre los esquemas y la simbología eléctrica. Y en primer lugar vamos a responder a la pregunta de ¿para qué sirve un esquema eléctrico? Bien, yo creo que todos lo sabéis o al menos lo intuís. Un esquema eléctrico es simplemente, en esencia, el mapa de la instalación eléctrica. Va a consistir en una representación gráfica donde no se van a dibujar los aparatos de forma realista, sino que se van a utilizar símbolos normalizados. Dentro de un esquema eléctrico vamos a poder identificar varios elementos. Podemos identificar los conductores, podemos identificar los dispositivos de maniobra y protección. Estos son los interruptores, pulsadores, magnetotérmicos, diferenciales, etc. Podemos identificar también las canalizaciones y también podremos identificar los receptores. Todo esto se va a representar de una forma abreviada y clara para que un instalador pueda comprender cómo se realiza la instalación. El objetivo del esquema eléctrico y de que todo esté normalizado es que tú puedas hacer el diseño de una instalación, le das ese diseño, ese esquema a otra persona, a otro técnico, y el otro técnico tiene que saber interpretar todo lo que tú has diseñado. Bien, pues todo esto es muy sencillo, ¿no? Por cierto, un detalle muy importante es que los símbolos se representan siempre en reposo. Es decir, un contacto que sea normalmente abierto se va a representar abierto y de la misma forma uno que sea normalmente cerrado pues se va a representar cerrado y de esta forma el esquema lo que va a reflejar es siempre el estado natural del circuito antes de que actúe ninguna señal o alguna maniobra. Muy bien, pues dicho esto, vamos a otra cuestión. La cuestión que os quiero plantear ahora es de dónde provienen esos símbolos eléctricos que se utilizan en los esquemas. Os voy a contar la historia. Resulta que a finales del siglo XIX, cada ingeniero de empresa utilizaba sus propios dibujos y sus propias abreviaturas para representar pues, lámparas, interruptores, motores o cualquier otro elemento del plano. Entonces imaginaos la enorme confusión que esto generaba, ya no solamente entre técnicos, sino a la hora de entenderse con gente de otros países. Eso se hacía imposible. Así que en el momento en el que empezó a ganar peso la electrificación industrial, pues se hizo muy necesario empezar a usar un lenguaje gráfico común y por tanto, a lo largo del siglo XX, los distintos organismos técnicos comenzaron a consensuar símbolos. En 1906, voy a escribir aquí a la derecha, donde pone IEC Ginebra, para que lo tengáis como referencia. En 1906 se funda la IEC, que tenéis ahí, que es la International Electrotechnical Commission, en Ginebra, en Suiza. Es el edificio ese que os he puesto ahí. Y bueno, se fundó para intentar establecer normas internacionales en cuanto a la electricidad y la electrónica. Una de sus grandes aportaciones fue precisamente crear esa simbología común que está recopilada en la actual, lo voy a escribir también por aquí, IEC 60617. Esa tiene miles de símbolos normalizados actualmente. En España tenemos la AENOR, que es el organismo este de Asociación Española de Normalización, y ese organismo los publica como UNE, una norma española, barra EN, una norma española, barra, lo voy a escribir aquí también, si queréis. Una norma española, barra European Norm 60617. Esto es básicamente una traducción de la anterior prácticamente. Y luego además pues está el reglamento electrotécnico de baja tensión, nuestro amado líder, nuestro amado reglamento, que lo tenemos siempre como referencia. Entonces este reglamento lo que hace es que obliga a que los esquemas y planos de las instalaciones se realicen siempre con esa simbología. Bien, eso en cuanto a España. En Estados Unidos, por ejemplo, pues en cambio esto tiene que ser siempre lo que a ellos les parezca. Estos van por libre. Entonces, desarrollaron un camino paralelo con otros estándares diferentes a los europeos. Estos tienen sus estándares ANSI. ANSI viene de American National Standards Institute. A ver, voy a pasar diapositiva y lo vais a ver. Ahí está, el edificio de ANSI. Como digo, esto viene de American American National
Me había comido el National Standards Institute. Exacto, ahora sí. ANSI, el edificio que veis ahí en la fotografía. Bueno, pues por un lado tienen sus estándares ANSI y por el otro lado tienen también su National Electric Code, su NEC, que creo que ya habíamos hablado antes de él en otro vídeo. Y el resultado de esto es que, pues que algunos símbolos en plano eléctrico y arquitectónico pues son distintos los europeos de los americanos. A ver, la verdad es que Estados Unidos ya tenía su National Electric Code, el NEC ya existía antes de que se fundara la IEC, porque el NEC existe desde 1897. Pero bueno, este está más enfocado en seguridad, no en simbología. La unificación de los símbolos de Estados Unidos fue más tarde, fue por parte del ANSI y del ANSI más del Institute of Electrical and Electronics Engineers, el IEEE. Pues estos organismos participaron, tanto el ANSI como el IEEE, participaron en la normalización de la simbología americana. Sobre todo esto pasó a partir de los años de la década de los 30-40 del siglo XX. Entonces fue evidentemente después de ya la simbología que había adoptado la IEC. Se podían haber incorporado, o podían haber incorporado ya en América la simbología esta que teníamos de la IEC, pero bueno, no les dio la gana, siguieron su camino paralelo con sus normas que desarrollaron posteriormente y pues por eso ahora tenemos un poco de pitote. Tenemos ahora casos, por ejemplo, el de Colombia, que se rige por su RTIE, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Este toma como referencia la simbología que establece la IEC. También tiene las normas NTC, que son las normas técnicas colombianas. Pero luego en la práctica, ¿qué pasa? Pues que conviven allí en la simbología tanto las normas europeas de la 60617 y luego, como también tienen influencia de los americanos, pues tienen de los estadounidenses, perdón, pues americanos son todos ellos, tienen influencia del ANSI estadounidense y como que mezclan algunas veces símbolos, que me corrija algún colombiano que nos vea si lo estoy diciendo bien o me equivoco. Yo lo he visto, que mezclan símbolos europeos y americanos. O por ejemplo el caso de México, que allí usan mayormente la simbología del ANSI. Esto por proximidad pues se entiende, pero bueno, también conocen los símbolos de la IEC. Entonces al final también hay veces que lo acaban mezclando. Vamos, esto es un pitote innecesario. Lo suyo es que un técnico formado en España pues pudiera interpretar un plano hecho en cualquier parte del mundo y todos tuviéramos las mismas reglas para todo, pero bueno, eso también se podría extrapolar a la moneda, al idioma y a todo. Así que mirando la parte positiva de todo esto, que por lo menos hay diversidad. Y está la cosa curiosa. De cualquier forma, tampoco es tan difícil aprender la simbología de ambos organismos, porque a fin de cuentas siempre solemos usar los mismos símbolos, se repiten, y bueno, no es que sea muy complicado aprenderlo. Y si no, pues siempre los tenemos como referencia en un archivo, en un PDF guardado en el ordenador y hasta los consultamos en cualquier momento. Pero lo suyo es no mezclarlos, por favor, no los mezcléis, utilizad los de la IEC, que es los que a nosotros nos corresponden aquí en España y en Europa. Los esquemas los vamos a hacer en CAD y aquí pues vamos a tener todos los bloques de símbolos hechos o directamente o lo hacemos nosotros mismos o nos lo descargamos de alguna librería que encontremos por internet. Entonces, intentad no descargaros la librería de ANSI y utilizarlos y luego mezclarlos con los de la IEC. Los símbolos que más vamos a utilizar son
los que todos sabéis, interruptores simples dobles conmutados, pulsadores normalmente abiertos y cerrados, puntos de luz para la lámpara, tomas de corriente para los enchufes, magnetotérmicos y diferenciales y contactores y relés. Esto en cuanto a instalaciones de interior. Luego ya en automatismos, pues otros diferentes. Hay que saberlo como lo mismo que sabemos el alfabeto para escribir, pues hay que saber los símbolos porque este es el alfabeto de la electricidad. Y toda la simbología la encontráis en internet sin problema, pero ya que estamos, os voy a recomendar, por cierto, aquí os he puesto en la diapositiva una comparación entre algunos símbolos de ANSI con los de la IEC. Luego le echáis un vistazo, que os quería recomendar unos librillos que tiene la empresa PLC Madrid, que son muy buenos porque ahí tienen la simbología así resumida y se ve muy bien. Aparte de que sus reglamentos son muy buenos y también os los recomiendo para todo lo que hay instalaciones de interior. El formato ese que tienen de anilla está muy bien. El reglamento eléctrico de baja tensión, que bueno, luego hablaremos de él, este lo podéis obtener de forma gratuita, porque esto es una normativa que está publicada en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Concretamente hay un Real Decreto que es el 842/2002 de 2 de agosto, donde lo podéis encontrar. Aunque este tenéis que saber, cuando hablemos también del reglamento, lo veremos que se ha ido modificando a lo largo de los años. Ahora hay una versión que está actualizada y una revisión que es del 17 de febrero de este año 2025. Te va a incluir ya todas las modificaciones acumuladas hasta la fecha. A ver, lo podéis tener eso gratuitamente buscándolo en internet, pero el formato físico este es buenísimo. Así que si podéis hacer un esfuerzo, yo lo recomiendo. Y este librillo que hay aquí también es muy bueno. Tiene un montón de simbología ahí, todo resumido, todo muy bien. Que sepáis que yo no voy a comisión ni tengo nada que ver con PLC Madrid. Lo único que como tengo material de ellos y me gusta, pues os lo recomiendo. Y ya para ir terminando, vamos a clasificar los esquemas eléctricos. Por un lado tenemos los esquemas multifilares, que son como en la ilustración de la izquierda, eso sería un esquema unifilar. Y estos se utilizan cuando es necesario representar con total claridad cómo se enlazan los diferentes componentes de la instalación. Así que el instalador ahí puede interpretarlo sin duda. En cambio, el esquema unifilar, que es el que tenéis ahí a la derecha, ese representa una instalación, pero utilizando una sola línea para cada circuito. Se ve muy bien. Y así logramos simplificar el plano. En él lo que aparece son los conductores, los dispositivos de protección y maniobra y los receptores principales. Pero bueno, no se detalla cada cable de forma individual como si se hacía en el multifilar. El unifilar se emplea más para dar una visión clara y ordenada de la instalación así en su conjunto. Y por último tendríamos también este que os voy a enseñar, que es el esquema de distribución en planta, que consiste en la representación de la instalación eléctrica sobre el plano arquitectónico. En este pues podéis ver que ahí se indica la ubicación de los puntos de luz, las tomas de corriente, los mecanismos y también los recorridos aproximados de las canalizaciones. Nos va a servir para visualizar muy bien los elementos eléctricos dentro del espacio físico y así se facilita el diseño y la ejecución de la obra. Por cierto, a la derecha tenéis el esquema de distribución en planta, pero en perspectiva isométrica, que ese algunas veces también se pone porque se ve mucho mejor así, una visión general. Y ya está, lo vamos a dejar aquí este vídeo. Espero como siempre que os haya parecido interesante. En las prácticas pues comenzaremos ya a hacer nuestros esquemas eléctricos, tanto unifilares como multifilares, y pues iremos avanzando. Por cierto que para eso estoy preparando también la playlist de cómo hacer una instalación eléctrica en AutoCAD. Lo podéis mirar si tenéis por ahí 5 minutillos.